Ya. Buenos días a todos, espero que les esté gustando el curso. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar un poco de ultrasonido vascular, principalmente dos temas importantes para la medicina de urgencia, que va a ser el enfrentamiento de las TDP y la evaluación de la aorta en el servicio de urgencia. ¿Ok? Entonces, yo imagino que la gran mayoría de acá ha tenido pacientes que consultan por dolor de pierna, ¿cierto? Que está medio hinchada, no nos queda claro si es celulitis o no, ¿cierto? ¿Y cuántos de ustedes han tenido que derivar al paciente al nivel terciario para que le den un dímero D o le hagan una ecografía, ¿cierto? Muchos, ¿cierto? Eso implica un gasto de recursos, implica un gasto, ¿cierto?, de ambulancia muchas veces. Entonces, la idea es que hoy día aprendan una nueva herramienta para poder enfrentar a este tipo de pacientes. El dolor de extremidades inferiores en general es un motivo realmente frecuente el servicio de urgencia. Muchas veces la gente confunde el edema con dolor, ¿ya? Se presentan de repente picaduras, celulitis, etc., etc., ¿ya? Lo que hace que, como les comentaba, muchos de ustedes tienen que derivar al nivel terciario para que termine haciendo un examen confirmatorio o descartatorio de la sospecha clínica que probablemente sea TDP. Porque los signos y síntomas son poco sensibles y poco específicos para hacer el diagnóstico de una trombosis venosa profunda, ¿cierto? ¿Quién ocupa Homans acá para hacer el diagnóstico de...? ¿Quién le busca Homans a los pacientes? ¿No? ¿Nadie? Sin miedo, mira, ya. ¿Viste ya? Ok, boomer, ¿cierto? Ok, boomer. Como que en el tiempo ultrasonido, como que el Homans es muy poco sensible, muy poco específico. ¿Cuántas veces ustedes han pillado Homans positivos en pacientes que efectivamente tengan TDP? Son pocasas, por cierto. Yo no recuerdo, por lo menos en mi experiencia, en mi corta experiencia, no recuerdo ninguno. Y el dímero D es un examen que tiene alta sensibilidad, que es súper bueno para la urgencia, porque acuérdense que sea bien sensible nos permite hacer rollout, pero muy baja especificidad, es decir, se altera por cualquier cosa. O sea, un paciente de repente con una neumonía puede tener un dímero D alto, ¿ya? Y no está disponible en todos los centros. Por ejemplo, en los SAPU no hay, ¿cierto? En algunos hospitales de baja complejidad tampoco hay. Entonces, y es un examen realmente caro, ¿ya? De hecho, en el servicio privado igual no es un examen tan barato, ¿ya? Comparado, por ejemplo, la troponina, que es mucho más útil, la troponina sale como 8 lucas, pero debe salir más de 20 lucas, entonces, y se demora más de una hora. Entonces, y lo importante como mensaje es que de todos los dolores de pierna o de extremidades inferiores que ustedes vean, es un porcentaje bien minoritario de los pacientes que va a tener una trombosis venosa profunda. ¿Ya? La gran mayoría de los pacientes que uno deriva al nivel terciario es un porcentaje bien pequeño el que tiene una TDP efectivamente, ¿ya? Pero el problema es que esos pacientes que tienen una TDP está asociado a una relativamente alta, mediana alta mortalidad, ¿sí? Porque tenemos miedo que ese paciente que haga un TEP, ¿cierto? Es como el fantasma del TEP, ¿cierto? Ande mal, se muere, etc., ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros hacemos al enfrentar a nuestro paciente que viene por dolor de pierna es estratificar el riesgo. ¿Y cómo estratificamos el riesgo de ese paciente? O la probabilidad pretest de ese paciente, con un score. ¿Qué score el que usamos habitualmente? Es el score de Wells. Acuérdense que hay un score de Wells para TDP y hay un score de Wells para TEP, ¿ya? En este caso vamos a ocupar el de TDP. El problema que tiene el score de Wells es que sirve cuando el paciente tiene 0 puntos, ¿ya? Si el paciente tiene al menos un punto, el score te sugiere que vayas a tomarle un dímero D a ese paciente, ¿ya? Por tanto, caemos prácticamente automáticamente con casi cualquier factor de riesgo en una derivación de ese paciente, ¿sí? O tomar el dímero D, que va a estar una hora en el servicio de urgencia, ocupando el box, teniendo la embarrada afuera, atrasa la atención, etc., etc., los flujos, ¿ya? Así que una alternativa al dímero D, ¿cierto?, con todos estos bemoles que tiene, es el ultrasonido, ¿ya? El ultrasonido va a venir al rescate un poquito para ayudarnos a tomar un poco de decisiones con respecto a este tipo de pacientes, ¿ya? ¿Qué tiene bueno el ultrasonido? El ultrasonido tiene varias cosas buenas, entre ellas que tiene un par de revisiones sistemáticas que apoyan su uso en la sospecha de TDP, ¿ya? En la consulta ambulatoria. Buscando solamente 2 puntos, ¿ya? Porque se enfoca principalmente en las TDPs proximales, y le vamos a llamar proximales a aquellas que están sobre la vena poplitea, ¿sí? ¿Por qué nos enfocamos en esa? Porque son esas las que tienen riesgo de moverse a TEP, ¿sí? Las que están bajo la vena poplitea, la verdad es que el riesgo que se mueven es muy bajo. Entonces, enfocándonos solamente en esa, ir buscando las femorales y las popliteas, si vemos solamente esos dos puntos del examen, la sensibilidad es de un 90%, ¿ya? Y la especificidad es casi un 99%. O sea, es muy bueno, muy, muy bueno. ¿Qué pasa si le hago un ultrasonido seriado? Y acá hay trabajo donde
lo que hacen es hacerle una eco TDP al paciente, ¿sí? Me queda claro que el paciente no tiene TDP, y lo cito mañana a mi poli, por ejemplo, ¿sí? Y le vuelvo a hacer una eco, o le digo a un colega que lo vea en una hora más, o me lo puedo citar en una semana más, ¿ya? Hay distintos periodos de tiempo según el estudio que ustedes lean, ¿ya? Pero lo interesante es que cuando ustedes hacen un ultrasonido seriado, fíjense cómo sube la sensibilidad de un 90, ¿cierto?, que teníamos a casi un 98%. O sea, muy, muy bueno, ¿cierto? Y una especificidad casi del 100%. ¿Qué pasa cuando este examen es hecho por emergenciólogos, ¿ya? Con formación de ultrasonido, bien cómo sube la sensibilidad, ¿cierto?, al 95%, con buena especificidad, y el otro estudio también con 96% hacia arriba, ¿ya? Así que es un examen realmente fácil de hacer, que es la idea que ustedes aprendan hoy día, y que es muy sensible, tiene la respuesta ahí mismo, de acuerdo a una probabilidad de pretest que ustedes ya objetivaron con su webs. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a hacerlo por ustedes mismos, ¿sí? Do it yourself con el proof. Entonces vamos a hablar un poquito de la anatomía. Ya les adelanté un poco que nosotros vamos a separar las TDP, ¿cierto?, en las suprapopliteas y las infrapopliteas. Y ya les expliqué por qué era importante separarlas, finalmente porque las suprapopliteas son las que se van a mover a TEP, ¿ya? Las infrapopliteas que se van a mover a TEP son las que están cerca de venas grandes, es decir, cerca de la poplitea. O sea, las venas más cercanas a la poplitea son las que tienen riesgo de moverse, que son las venas que también nosotros tenemos que ir a mirar. Entonces, para tener una idea esquemática, al lado derecho de sus pantallas, ¿cierto?, se ve una pierna con un territorio venoso, y al lado izquierdo se ve la representación de cómo venían ustedes esos vasos al ultrasonido. Entonces, fíjense que bien arriba, ¿cierto? Vamos a mostrar por ahí, no sé si se alcanza a ver, ¿cierto? Ahí más o menos está el ligamento inguinal, y ahí es donde dice el corte número 1, vamos a tener la arteria femoral común junto con la vena femoral común. Abajito de esa, ¿cierto?, en el punto 2, está representada la vena femoral común con la arteria, pero fíjense que aparece como una orejita a la vena, ¿cierto?, que es la safena. La vena safena, si bien es una vena que corresponde al territorio que es periférico, no es profundo, ¿sí?, al ser un vaso que desemboca en una vena grande, se considera parte de la evaluación como uno de los puntos que no puedes perder, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un gran flujo de turbulencia, hay una gran turbulencia, ¿cierto? Porque se encuentran dos flujos de dos sistemas distintos, por tanto, estás más propenso a hacer trombos. Entonces, muy importante porque el examen no se considera completo si ustedes no tienen una buena visibilidad de la safena entrando a la vena femoral. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Perfecto. A medida que vamos bajando, en el número 3 pueden ver que se ve la vena con una perforante, es la misma vena femoral común, pero con una perforante. Y ya en el número 4 vemos dos venas femorales, una que se considera como vena femoral a secas y una vena femoral profunda. ¿Por qué no se llama superficial? Porque se confundía mucha gente al hacer el examen, al llamarla superficial, como era parte del sistema periférico. Pero no, es parte del nivel profundo. Para no confundirse, entonces, una se llama femoral y la otra femoral profunda, ¿ya? Y más abajo, en la última parte, está la vena apoplitea, ¿cierto? Que fíjense que está justo arriba de la arteria apoplitea. Y más abajito se divide en tres arterias que son la tibial anterior, posterior y la peronea. Esa parte se llama trifurcación, y como también es un territorio donde hay alteraciones del flujo, hay una confluencia de venas, ¿cierto? Es importante ir a mirarla porque también está más propensa a hacer trombos en esa parte, ¿sí? Entonces ahí vamos a acercar un poquito más la imagen, ¿ya? Para que puedan verlo con más claridad, ¿cierto? En punto 1, entonces, arteria femoral común con la vena femoral común. Abajito tenemos la safena entrando, ¿cierto?, a la vena femoral común. Más abajito, la femoral común con una perforante entre medio de dos arterias. En el punto 4 vemos las dos femorales, ¿cierto?, femoral a secas con la femoral profunda. Y más abajo vemos la apoplitea, ¿cierto?, que está, la vena apoplitea que está justo arriba de la arteria apoplitea, que muchos le llaman como el cono de Lao, ¿ya? Tiene como, fíjense que tiene como dos bolitas de Lao, por decirlo así, ¿sí? Para la ecografía o ultrasonido, mucha imaginación, ¿ya? Mucha imaginación. Entonces, ¿cómo vamos a posicionar a nuestro paciente? Este es un examen que es realmente invasivo al paciente. El paciente se siente un poco incómodo. Entonces, vamos a poner al paciente en posición, ¿cierto?, de cúbito supino. Le vamos a poner un
especie de papel o toalla nova, ¿cierto? En relación a su ropa interior, para que no se moje esta, si no va a andar incómodo todo el día. Y vamos a ocupar una sabanilla para cubrir las partes pudendas del paciente, ¿ya? Si no va a quedar todo expuesto ahí. No es la idea. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a ir a buscar primero, ¿cierto?, el ligamento inguinal, donde vamos a encontrar, ¿cierto?, la vena femoral común con la arteria femoral común. Y la idea es que ustedes logren imaginarse, como la imagen a la derecha de la pantalla, el territorio de la vena femoral, ¿ya? Que está ahí dibujado como con un lápiz azul. Importante comentarles que a medida que van bajando, la musculatura se va haciendo un poquito más gruesa. Por tanto, el encontrar TPs en la zona más distal es un poco más difícil para el ojo no entrenado, sobre todo, porque cuesta un poquito hacer las compresiones, que es lo que vamos a hablar un ratito más, ¿ya? Por eso muchos estudios validan solamente la parte de los 2 puntos y con eso suficiente para la sensibilidad que ustedes quieren tener. Y una posición alternativa a esta, que yo creo que es la más usada, es la de las patitas de rana, como se llama, que es básicamente el paciente con decúbito supino, ¿cierto?, que con la pierna en abducción y un poquito flectada, igual como una patita de rana, ¿sí? La gracia que tiene esta posición que logra abrir bien la parte inguinal para poder entrar justo bajo el ligamento inguinal, y lo otro es que al flectar un poquito la pierna también te da la posibilidad de entrar a la fosa poplitea. Entonces con la misma posición pueden evaluar los 2 territorios que nos importan. Alternativas para evaluar la poplitea es una: sentar al paciente al borde de la cama con las piernas colgando, ustedes ponen el transductor justo ahí debajo de la fosa poplitea, es una alternativa. Y la otra alternativa, ¿cierto?, es poner al paciente, como les dije, en la posición de ranita, o labiar al paciente, ponerlo de cúbito lateral para exponer ambas fosas popliteas. Y ahí, netamente, una imagen también representativa con este lápiz, para que se hagan ustedes una idea más o menos cómo están distribuidas las venas, ¿cierto?, a nivel de la fosa poplitea. ¿Qué transductor vamos a ocupar? ¿Cuál se les ocurre? El lineal, ¿cierto? Pero quiero que sepan que también podemos ocupar otro transductor, como es el curvilíneo. ¿En qué paciente ustedes piensan que van a ocupar el curvilíneo? En los pacientes obesos. Sí, los pacientes obesos que tienen así una gran cantidad de grasa, de repente no se ve nada con el transductor lineal. Entonces, el transductor abdominal, si bien no tiene tan buena resolución como el curvilíneo no tiene tan buena resolución como el lineal, sí nos va a sacar del apuro para saber si el paciente tiene o no tiene una trombosis venosa. Así que en ese tipo de pacientes lo pueden ocupar sin problema. Adquisición de imágenes. Entonces, el colega acá les va a mostrar más o menos cómo empezar el examen, ¿cierto? Entonces, paciente de cúbito supino, posición como las patitas de rana, ¿cierto? Vamos al ligamento inguinal y luego vamos bajando y corriéndonos cada 1 o 2 centímetros de espacio, buscando finalmente el recorrido de la vena femoral. Y posteriormente, como les comentaba, esta posición también permite dejar libre la fosa poplitea para poder examinar la vena de ese territorio. Este examen no pretende ser un reemplazo del examen del radiólogo, ¿sí?, sino que lo que busca es ser un poquito más sensible que su examen físico, ¿sí?, para poder cortar el queque si mandamos al paciente para la casa o lo dejamos anticoagulado o no, mientras se hace la ecografía formal. Entonces, este test, más que basado en Doppler, está basado en las compresiones, ¿ya? Entonces, fíjense que en la figura A tenemos un transductor sobre 2 venas, o sea, sobre 2 vasos, una arteria y una vena, en el cual no hay compresión. En la figura B tenemos un transductor que está haciendo compresión sobre estos 2 vasos, y fíjense cómo el vaso venoso, ¿cierto?, la vena, colapsa, ¿ya? Y al final, en la imagen C, fíjense cómo al hacer la misma compresión, la misma fuerza, ninguno de los 2 vasos colapsa. O sea, no colapsa ni la arteria ni la vena. Si no colapsa la vena, ¿cierto?, aun cuando se está colapsando un poquito la arteria, podemos decir que el paciente tiene una sospecha, ¿cierto?, o lo más probable es que tenga una TEP, ¿ya? Esto se llama test de compresión. Y fíjense cómo la arteria se deforma, ¿cierto?, al apretar, al comprimirla. Esto es muy importante porque eso nos va a dar la señal que la compresión está bien hecha. Lo que nosotros queremos es que la arteria se vea palpitar, por decirlo así, ¿sí?, que se vea latir. Si ustedes ven la arteria latir y la vena no se comprime, es que estamos en presencia de una TEP, ¿sí?
Porque ¿qué pasa muchas veces? Que de repente nosotros tenemos la sospecha que el paciente tiene una TDP, pero en realidad nos falta fuerza. O sea, la arteria no se ve como que se estuviera comprimiendo. Entonces ahí le ponemos un poquito más de fuerza y la vena termina por comprimirse. ¿Sí? Entonces es una forma de saber que están haciendo bien el test. Entonces vamos a mirar nuevamente al colega hacer el examen en tiempo real. Ponemos gel, vamos al ligamento inguinal, ¿cierto? A esos músculos. Y ahí encontró, ¿cierto?, dos vasitos. ¿Y a qué altura piensan ustedes que está? ¿Qué venas vemos ahí? A ver. Y la safena arriba. ¿Se fijan que tiene como una colita arriba? Vamos a ponerlo de nuevo para el que no lo vio. No hay problema. Está en esa zona de ahí, se ve como un triángulo, fíjense. Yo se lo voy a mostrar cuando aparezca. Ese es un músculo. ¿Ya? Allá vemos un vaso, ¿cierto? Y acá vemos otro, ¿sí? Y miren cómo viene entrando un vasito acá, mira. ¿Lo ven? Ahí está, ¿sí? ¿Lo ven? Esa es la safena y ven cómo se comprime la safena y la femoral, ¿sí? Y va bajando cada 1 o 2 centímetros y va siguiendo la vena, ¿sí? Bien. Entonces, esa es la confluencia que se ve como una especie de Mickey Mouse. ¿Ya? Se ve entonces la arteria, se ve la vena y se ve esta orejita, un poco como un Mickey Mouse así medio de lado, que es la safena entrando a la vena femoral. Ahí tenemos la segunda, ¿cierto? Que es la vena con su perforante. Vamos a ponerla de nuevo para el que no la vio. ¿Sí? Y se ven dos arterias. ¿Sí? ¿La ven? ¿Lo logran ver? ¿Sí? Ahí tenemos la vena femoral, ¿cierto? Y la vena femoral profunda. Y acá estamos a nivel de la poplítea, que se ve como uno de lado. ¿Se fijan? Dos bolitas de lado. Y la vena siempre está arriba de la arteria. ¿Sí? Protocolo. ¿Cómo vamos a aplicar este examen? Como les comentaba, una opción es hacer todo el seguimiento de la vena, pero la gran mayoría de los estudios como de eco en el servicio de urgencia está hecho con un protocolo de 2 puntos. Vamos a ir a buscar, ¿cierto?, la unión safeno-femoral, que es el punto de confluencia donde hay mayor cantidad de trombos, y vamos a ir a buscar posteriormente la poplitea con su trifurcación, que es la segunda parte donde hay más riesgo de hacer trombos. ¿Ya? Con esas dos cositas, la verdad es que la sensibilidad es solo el 90%, así que van a andar bien. Aplicando el test de compresión. Arriba, en la imagen superior, van a ver un test de compresión que está negativo, y abajo van a ver un test de compresión que está positivo. Voy a poner de nuevo la imagen. ¿Ya? ¿Se fijaron? Entonces, vamos a las preguntas. ¿TDP o no TDP? ¿No? Ya con seguridad. ¿TDP o no? No, ya. ¿Y esta? Muy bien. Es así, ¿cierto? ¿Y esta? ¿No? Ya, muy bien. ¿Y esa? Sí, muy bien. ¿Y esa? No, esa no. ¿A qué se parece esto, mira? A un cono de helado, ¿cierto? Entonces arriba tenemos la vena y abajo tenemos la arteria. Acuérdense que estamos a nivel popliteo, entonces arriba vena, abajo arteria. ¿Ya? Vamos a ponerla de nuevo. Y la arteria es la que no se comprime, miren, fíjense. ¿Sí? Sí, colapsa casi completo, sino lo que nosotros buscamos cuando la vena tiene trombo, en general mantiene su estructura como redondeada, por decirlo así. ¿Mm? Por la anatomía solamente. Sí, por la anatomía. Igual eventualmente usted pudiese poner alguna otra modalidad, por ejemplo, doble color o doble pulsado, para diferenciar entre una y otra. Pero usualmente con anatomía es posible hacerlo. ¿Ya? El gran pitfall, como lo que se equivocan harto cuando hacen este examen, es que ponen mucha presión al hacer este examen. ¿Ya? Apretan mucho la región, la fosa poplitea. Entonces terminan viendo solo la arteria y no la vena. Y dicen, chuta, no encuentro la vena, no está la vena, no está la vena. Y es porque están haciendo mucha presión. Entonces de repente si descomprimen un poquito van a poder ver la vena y la arteria. ¿Ya?
Así que con mucho cuidado. Y esta, ¿TDP o no? Ya, ¿quién dice que sí? Ya, ¿quién dice que no? ¿No? ¿Nadie? Pucha. Ya no, este no es una TDP. Ya este es un linfonodo. Tiene principio, tiene final, ¿sí? En general, cuando los vasos, la característica que tienen es que uno los puede hacer, puede seguir el recorrido del vaso, ¿cachai? En general, los linfonodos no, pues tienen principio y final, ¿sí? Y lo otro es que, fíjense que se ve una estructura blanca ahí, ¿ya? Probablemente sea la fascia, entonces esto es lo que separa de superficial y profundo, mira, esto es piel, pues, ¿cachai? Y los vasos están acá abajo, miren, fíjense, ¿se dan cuenta que los vasos están ahí abajito? Así que era una trampa. Y acá, ¿TDP o no? Mira. Tampoco. De nuevo, miren, lo mismo esta parte de acá, y fíjense que los vasos están acá abajito. ¿Ya? Así que no, tampoco. ¿Y esta? Se puede, exacto, puede ser edema, puede ser celulitis. ¿Ya? ¿Y esta? ¿Tiene o no? No tiene, no tiene. La vena colapsa y la arteria no. ¿Ya? Pero fíjense que los dos vasos que tienen laten. Miren, fíjense. En el sector en que la vena es como el tercer sector que nombré, donde la arteria después perdón, cuarto. Tiene dos arterias y dos venas. ¿Cachai? Entonces ahora, ¿qué hacemos cómo enfrentamos este protocolo? Estratificamos riesgo, como siempre, en la urgencia, ¿cierto? Y vemos si el paciente tiene bajo, moderado o alto riesgo. Si el paciente tiene bajo riesgo, uno debe seguir a un dímero D, ¿ya? Y si el dímero D sale positivo, vamos a ir a un ultrasonido. Si el paciente tiene un moderado riesgo, vamos a seguir a un ultrasonido. Si tiene un alto riesgo, vamos a ir a un ultrasonido. Entonces, mi sugerencia es que si tienen que pedirlo fuera de donde están, no pidan dímero D, y si tienen eco, hagan eco, ¿cachai? Es mucho más sensible, les va a hacer rule in, rule out, y si ustedes trabajan en ese mismo centro, se lo pueden citar mañana, ¿cierto? O una semana más, o dejárselo citado al colega que viene mañana, para que le haga una eco seriada, y de esa forma podemos aumentar la sensibilidad del examen. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Si yo presiono la fosa poplitea y no se comprime, ¿dónde yo presiono que puede estar la TDP? ¿Por encima o por debajo de la fosa poplitea? No, si la fosa poplitea la vamos a considerar como parte de la suprapoplitea, por decirlo así. ¿Sí? La vamos a considerar como el territorio proximal. Entonces, si la poplitea no se comprime, es proximal. ¿Sí? Dice que se escanea como cada 2 centímetros. ¿Sí? ¿Y si está entre medio? Si está entre medio, listo. Pues tenemos, si finalmente lo que buscamos nosotros es... Me referencia te lo salta, que parte del ligamento y después baja casi hasta la bifurcación. Y si estaba en el medio. claro, no... Mira, en general, cuando uno compara el examen de pierna completa con el examen de 2 puntos, efectivamente la sensibilidad aumenta, pero lo que nosotros buscamos es que ustedes sean capaces de ser lo suficientemente sensibles en una estrategia realmente simple de hacer. ¿Se entiende? Siempre, por eso no es 100% sensible, ¿sí? Tiene un 90, 95% porque hay un porcentaje de pacientes que se le puede escapar, ¿ya? Pero en general el examen es realmente bueno. Y si tienes la duda o tienes temor que el paciente pueda tener un trombo entre medio, lo puedes citar a control mañana, otro día, o un colega te repite el examen una hora más, por ejemplo. Son alternativas. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro? Ese corte longitudinal que hacemos acá en la onda no se puede hacer en la vía en las venas, o sea, TDP viendo el corte longitudinal, todos vimos el corte transversal y presionamos. Sí ¿Nos ayudaría algo? Sí se puede hacer, pero se ocupa en general para otras técnicas, ¿ya? Como para ponerle Doppler, por ejemplo, ¿ya? Lo que nosotros buscamos ahora es que ustedes tengan una estructura de poder aprenderse esta técnica,
poder seguirla, ¿cierto? Y va a ser lo más simple posible solamente con compresión. Por eso no nombramos las otras técnicas. ¿Mm? Listo, muchas gracias.